Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Sé que venís desde lejos, cada uno de vosotros, desde una zona distinta dentro de la Comunidad de Madrid. Nos reunimos aquí habitualmente los viernes a las 5 de la tarde en la finca El Manantial del Corazón, aquí en el campo, en la naturaleza. Pero también es cierto, hermanos como José Manuel y Robert, pues o Freddy tenemos aquí, o Alex, que se encarga del cuidado del mantenimiento junto con José Manuel Cabero, quedan para comer también juntos y tienen más tiempo para hablar y compartir. Pero es a las 5 cuando realmente empezamos el estudio y el compartir de las enseñanzas del principio divino, que son las revelaciones dadas a conocer por el maestro Padre Verdadero Samiano. Entonces, os agradecemos también a los que nos estáis viendo por las redes sociales y en particular por el canal de YouTube, El Camino Espiritual hacia Dios. Bien, hasta ahora habíamos estado estudiando o enseñando estos principios para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos al mismo tiempo, con conferencias, charlas, guía interna, pero la semana pasada cambiamos el formato y lo pasamos a entrevista, a testimonio, y entrevistamos a nuestro hermano Robert. Y en esta ocasión el elegido va a ser nuestro hermano mayor, José Manuel Cabero, que es todo un referente en nuestro movimiento, en nuestra organización, y tiene mucho que dar y compartir con todos nosotros. El tema que has cogido, y vamos a centrar esta entrevista de preguntas, pero va a ser un testimonio centrado en José Manuel Cabero, en la naturaleza del mal, en la existencia, en la realidad de esa naturaleza caída que heredamos del inicio de la historia humana, de los primeros antepasados humanos, al apartarnos de Dios y de la realidad espiritual, que está en nosotros, está en la gente y está en el sistema de la sociedad muy arraigado. Entonces, mi primera pregunta para abrir, ¿vale?, la entrevista es, ¿nos puedes explicar quién es José Manuel Cabero? ¿De dónde procede sus orígenes, su núcleo familiar, tus padres, tus hermanos o hermanas? ¿Cómo, cuándo, por qué encontraste a Dios? ¿Lo aceptaste en tu vida? ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo ha sido tu curso de restauración, de crecimiento espiritual, de fe, en tu lucha por separarte de esa naturaleza mala? Bien, gracias, José Antonio. Gracias a todos los presentes. Ciertamente, bueno, pues compartir es compartir, es también escuchar a los demás, es contrastar lo que uno piensa y siempre con el deseo de tener certeza de aquello que queremos entender, ¿no? De alguna forma, los seres humanos, todas las personas, estamos buscándonos a nosotros mismos, porque sin ser nosotros mismos no podemos ni siquiera, digamos, dar crédito ni a los deseos ni a lo que hacemos, ¿no? Quiero decir con ello que la vida tiene un sentido y hay que darle sentido a la vida, ¿no? Y si la vida está hecha, estructurada de una forma como de la que nosotros formamos parte, pues hay que reconocer eso, ¿no? Bueno, la verdad es que las preguntas que me has hecho, para empezar, bueno, me gustaría explicar un poco quién soy, más también desde el punto de vista de los antecedentes espirituales a los que me voy a referir también, ¿no? Yo soy el octavo hijo de 9 hermanos. Entonces, he vivido una vida muy sencilla, muy natural, de mucho trabajo, pero de mucha alegría. En un ambiente familiar bastante satisfactorio, tanto en relación con mis hermanos, como con mis padres, como con mis primos, como con las amistades que había en el barrio, podemos decir. Hablamos del barrio pues como si fuera, digamos, la casa de los amigos que están cerca, ¿no? Entonces, cuando veo mi vida, la verdad es que es curioso, porque, claro, yo en realidad nací en el año 55, ¿no? Pero el año 55 era digamos, un año de grandes cambios. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, ¿no? Y la Guerra Española
comenzó en el 36 y terminó en el 39. Con lo cual, desde el punto de vista europeo e incluso desde el punto de vista nacional, estamos tratando de recuperarnos algo de lo que yo no era consciente. Con lo cual, la generación de mis padres pues es una generación de un trabajo por sobrevivir. Sin embargo, cuando yo nací prácticamente ya lo tenía todo en mis manos. No me faltaba nada, podemos decir. Y entonces en los años 60, digamos, pues tenía 5 años, pues el hombre llega a la luna. Bueno, empiezo, digamos, a escuchar y a conocer. Es cuando entonces tenemos la radio, porque antes no había la radio. Perdona, ¿en qué La año? radio. ¿En qué año? Bueno, pues yo estoy hablando, pues en este caso, de los años 60. A lo mejor había la radio, pero solamente podían tenerlo los que tenían dinero, ¿vale? Porque la radio sí que existía, digamos, mucho antes, pero en una familia de 9 hijos, ya os podéis imaginar, ¿cuál es la prioridad? La comida y la vivienda. Y la educación. Y la verdad es que ha habido un trabajo muy grande por mi parte de mi familia en el campo de la educación, precisamente para que fuéramos algo en el mañana. Y todos mis hermanos mayores que iban por delante, pues la verdad es que fueron un gran ejemplo para mí en el esfuerzo y en el trabajo, ¿no? Bueno, hablando un poco más de los antecedentes espirituales, para no alargarnos, porque es demasiado, a los 10 o 11 años empecé a leer la Biblia. Tenía un hermano mayor que yo, bastante mayor, que iba a ser sacerdote, y entonces, también, el ambiente de mi familia era un ambiente académico, donde todos estudiaban y se preparaban en el campo académico, por lo cual tenían muchísimos libros, y de los cuales yo repasaba, veía, observaba, y hubo un libro de Rabindranath Tagore, que es un poeta indio, que sus poesías, la verdad que me tocaban el corazón, porque era muy sensible y hablaba, digamos, del porqué de la violencia, el porqué de esto, cosas que yo nunca había experimentado, pero sí que se oían, que si la guerra de Vietnam, que si la guerra de tal, que si la guerra de cual, que si vienen los comunistas, que al lado, digamos, de León, en las montañas galaico-leonesas, pues digamos estaba lo que en Francia eran los partisanos. Eran, digamos, gente que quería enfrentarse al sistema de Franco, que eran, digamos, lo que eran republicanos antes, digamos, de que Franco hubiera... Y entonces, bueno, pues oían historias en el monte, cosas curiosísimas, ¿no? Bueno, lo cierto es que también a esa edad, muy joven, empecé a leer la Biblia y leía todos los días, antes de acostarme, ¿no? Y la verdad que el estudio o la lectura de la Biblia me ayudó mucho, porque me daba cuenta de que existía el bien y el mal, y que existía injusticia, y que existía sufrimiento. Aunque mis padres nos protegían y había un buen ambiente, pero ni siquiera podemos darnos cuenta, no sabemos contrastar la bendición que estábamos experimentando cuando vemos la situación del mundo. En un cierto sentido, vaya, el ambiente de mi familia era privilegiado, ¿no? Yo no lo sabía. Esas cosas que uno no sabe porque no sabe contrastar, ¿no? Bueno, lo cierto es que tenía una gran inquietud por hacer algo por los demás. Y como católico y como creyente y como persona que habitualmente iba a misa todos los domingos y me confesaba y procuraba, digamos, tener buena relación con las amistades, ¿no? Y todo esto, bueno, pues la verdad es que por un lado quise ser misionero. En aquel entonces había mucha publicidad de lo que era DOM,
que era, digamos, cómo ayudar a África. Ciertamente nos transmitían una imagen que no era real de África, como, digamos, de compasión y de caridad. Y en realidad, poco a poco me di cuenta que la educación que la gente necesita no es la educación de la necesidad, sino es la educación no de satisfacer, digamos, caritativamente, sino es la educación de ser personas honradas, honestas, para que eso ni se tuviera que hablar, ¿no? Porque si se habla de que existen esas necesidades es porque existe injusticia detrás, ¿no? Así pues, conocí el movimiento de unificación, lo conocí como el movimiento, como la Federación no como la Federación de Familias, sino como Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. En aquel tiempo... ¿En qué año? Perdón, esto fue en el año 73. Como comprenderéis, tenía 18 años, probablemente recién cumplidos. En ese tiempo... ¿cómo podría explicar? Hice una vuelta haciendo autostop alrededor de toda España. Y en aquel tiempo no había carreteras como las que hay ahora, ni los coches, etc. Entonces la gente me paraba fácilmente en autostop. Y estuve durante un mes dando vueltas alrededor de España, no muchas vueltas, sino una vuelta. Y pasé por muchas situaciones donde yo entendí que el ser humano era extraordinariamente bueno. Porque la gente me invitaba, me trataba muy bien, me daba lo que necesitaba y me encontré, digamos, con experiencias muy entrañables donde la gente me admiraba. Yo no sabía por qué, porque para mí era, bueno, pues he decidido dar la vuelta a España y conocer este país, ¿no? Pero la gente normalmente no hacía eso. Entonces, en ese tiempo la mayoría de edad es los 21 años, en aquel tiempo. Entonces, yo no podía salir de mi casa sin el permiso de mis padres. Entonces, tendría que tener un documento de mi padre, firmado por él con su carta de identidad, que, digamos, me permitía recorrer por todo el país como yo quisiera, ¿no? Y eso, en realidad, os voy a decir que la confianza que he tenido de mis padres, sobre todo de mi padre, es algo que siempre me ha conmovido, porque me podía equivocar, pero en realidad confiaba en mí. Y eso de confiar en mí veo que es algo muy bueno, pero como confiaba en mí, yo pensé que yo también tenía que confiar en los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi padre confía en mí, yo también tengo que confiar en los demás. Entonces, en ese tiempo, cuando conocí los principios divinos, la verdad que fui bastante escrupuloso y puse en duda muchas de las cosas que se planteaban. Pero yo tenía muy buena relación con gente religiosa, con sacerdotes, y en este caso eran capuchinos, y un tiempo de preparación para ir a hacer Bellas Artes, pude compartir estas enseñanzas a través de un libro con un religioso capuchino que era joven y que me inspiraba bastante confianza, ¿no? Entonces, esta persona, la verdad que se sorprendió de varias cosas en el buen sentido, en el sentido positivo, ¿no? Y a partir de ahí le fui dando un poco más de crédito, o como que empecé a abrir más confiadamente el hecho de que a lo mejor podía ser cierto, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, pues estudié muy detalladamente estas enseñanzas y las contrasté con la Biblia. Y me enseñaron cosas que yo, habiendo leído la Biblia, no había visto. Es un poco largo de explicar para hacer sitio de comentarios, pero lo cierto es que se aclararon varias cosas muy importantes en mi comprensión de que Dios es un Dios de amor, por encima de la ley. Porque nosotros entendemos a través de la Biblia y sobre todo a través del Antiguo Testamento un Dios de ley,
un Dios de autoridad, un Dios de imposición muchas veces y además te condena si no haces el bien. Con lo cual, hay una especie, digamos, de intimidación. Es decir, si tú no haces el bien, Dios te va a castigar, ¿no? Y en realidad encontré un Dios o una comprensión de Dios que no es así, que es un Dios de amor, que se identifica con su creación y que considera que su creación es una creación sublime. Es decir, los seres humanos somos una creación sublime, una creación que refleja los atributos divinos, pero que están mal dirigidos por causa de la naturaleza caída y por causa de la caída humana. Lo cual tiene mucha lógica porque el ser humano tiene capacidades para hacer cosas muy buenas, pero en una dirección equivocada puede ser tremendamente destructivo, ¿no? Por eso el tema de la naturaleza del mal es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, porque es muy difícil llegar a ser una realización del bien sin comprender la naturaleza que nos lo impide, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta la investigación en el buen sentido, pero no soy ni científico, ni tampoco soy filósofo, pero me gusta la filosofía, ¿no? Y me gustan muchas cosas, pero que no soy exactamente nada de eso. Y en un cierto sentido somos un poco de todo, porque en ese sentido tenemos la capacidad de pensar, de tener deseos y de llevarlos a cabo, ¿no? Podemos tomar decisiones, ¿no? Así pues, en el estudio, digamos, del ideal de la creación, que consiste en establecer el ser una imagen a la semejanza de Dios, siendo Dios masculino y femenino como la esencia de la vida. ¿Y por qué es masculino y femenino? Porque es masculino y femenino todo lo que existe. Porque desde los protones y los electrones, hasta las moléculas, catión y anión, hasta, digamos, las plantas, estambres y pistilos, los animales macho y hembra y el ser humano, podemos observar que cuando en la Biblia se dice que Dios creó a su imagen y semejanza, no solamente es la creación del hombre, sino eso de todas las cosas que existen, ¿no? Entonces, a través de los principios divinos entendí que en realidad Dios nos ve en relación con la creación. Y en la relación con la creación, el hombre es como si fuera la mente y la creación como si fuera el cuerpo. Es como si fuera nuestro cuerpo extendido. Y nosotros somos como los neurones de la creación, ¿no? Y la verdad que me gustó esta comprensión porque el ser humano tiene la capacidad de ser consciente de todo ello, ¿no? Y esto responde a lo que sería el ideal. ¿Cómo fue trastocado el ideal? La caída humana. La caída humana inicialmente la entendí, digamos, como un abuso de amor, el morder la manzana, una relación sexual inapropiada entre Lucifer y Eva. Pero a lo largo de los años he descubierto que en realidad la caída humana es mucho más profundo que la acción externa de este fenómeno, considerando, digamos, ese hecho como una consecuencia de lo que en realidad es la caída, que en un cierto sentido tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el amor posesivo, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con las envidias, tiene que ver con los celos. Y en realidad la caída humana es la impregnación del ser humano en relación con estos malos antecedentes que tienen un origen angélico, pero que afectó al ser humano. Y la verdad es que esta comprensión a mí me ayudó mucho porque si queremos realmente realizarnos como personas y queremos ayudarnos los unos a los otros, tenemos que saber cuáles son los inconvenientes, ¿no? Y los inconvenientes son, digamos, la condición que nos separa de Dios, porque Dios no puede vivir, si Dios es un Dios puro y es un Dios de amor verdadero, no puede vivir en un lugar donde no hay amor puro y donde no hay amor verdadero, ¿no? Por tanto, la visión de la historia que yo entendí a través de estas enseñanzas es que en realidad, paralelamente a todos los fenómenos históricos, guerras, apogeos y decadencias, en realidad existe, digamos, una historia paralela
que es diferente a la historia que normalmente vivimos. Y esta historia se llama la historia providencial. ¿Qué significa la historia providencial? Que independientemente de los bueno y malo que haga el ser humano, Dios está trabajando para liberar al ser humano. ¿Comprende? Y esa historia providencial se describe esquemáticamente en la Biblia. Pero también se describe, digamos, por hechos históricos a través, digamos, del cristianismo, y no solamente del cristianismo, sino cuando nosotros vemos la naturaleza de cualquier otra religión que no sea el cristianismo, ya sea bien el budismo, el confucianismo o incluso el islam, ¿no? Las inspiraciones de Sócrates, que eran inspiraciones extraordinariamente espirituales, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Donde, digamos, se indaga sobre la naturaleza trascendental del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza del mal no es una enfermedad fisiológica, es una enfermedad espiritual que hay que tratar espiritualmente y hay que comprender espiritualmente. Y a través de estas enseñanzas podemos entender, por lo menos tener detalles o datos bastante cercanos a lo que es una realidad que es difícil de tratar, ¿no? Es difícil de tratar y, por tanto, de solucionar y de liberarnos de algo que es malo, ¿no? Algo que nos hace daño y que, digamos, incrementa el resentimiento, por ejemplo, el odio o la venganza, ¿no? Entonces podemos observar que la naturaleza del mal tiene un proceso que nosotros tenemos que entender precisamente para evitarlo, para solucionarlo, ¿no? Y este proceso inicial es confusión, división y destrucción. Si os dais cuenta, las consecuencias del poder del mal tienen este tipo de orden. ¿Qué significa confusión? Que no tengo claro qué es bien y qué es mal. Que no tengo claro quién soy yo. Que no tengo claro quiénes son los demás. Que no tengo claro qué debo hacer. ¿No? Y entonces no puedo tomar una decisión constructiva. Si yo estoy confundido, mi decisión va a ser una decisión por protegerme a mí mismo. Y yo, para protegerme a mí mismo, y viendo tanto mal, entonces me armo y si puedo destruirte, te destruyo. ¿Vale? Nosotros no podemos ver bueno si somos malos. Por tanto, la tradición religiosa, la tradición cristiana, ha abogado por la santidad, ha abogado por la pureza, ha abogado por dejar las costumbres de este mundo y, digamos, vivir una vida mística de sacrificio, ¿no? Sin embargo, aunque yo entendí esto antes de conocer el movimiento de unificación, cuando conocí estas enseñanzas entendí que en realidad lo que nosotros necesitamos no es evadirnos del mal, sino afrontarlo con una mayor comprensión, empezando por lo mismo. Entonces, afrontarlo no significa, digamos, convencer a la gente de que yo tengo razón. No. Significa que soy capaz de amar a la gente, que soy capaz de comprender a la gente y que soy capaz de liberar y ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene este tipo de experiencia, puede experimentar en sí mismo, digamos, una gran satisfacción espiritual. Y entonces el espíritu empieza a vivir. Entonces nos damos cuenta que el espíritu existe. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces en las noticias se hablan de héroes. Alguien que se está ahogando y una persona, sin pensarlo dos veces, se lanza y salva a esa persona. Cuando esta persona habla, ¿tú lo has pensado? No, no lo pensé. Cuando alguien tiene que cruzar un semáforo y hay una persona mayor y coge y le ayuda a pasar. ¿Vale? Son pequeñas cosas donde el agradecimiento que se experimenta y la capacidad de bondad que existe en el ser humano empieza a despertar, ¿no? Por tanto, efectivamente existe una naturaleza
originalmente buena, que está constantemente cerca de Dios. Y que podemos decir que esta manifestación de Dios se manifiesta en nuestra propia conciencia, ¿no? Así pues, nuestra conciencia, en un cierto sentido, puede ser la guía de nuestra vida. Pero claro, nuestra conciencia, para que sea la guía de nuestra vida, tiene que ser una conciencia despierta. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra propia conciencia está atosigada por complejos, por miedos, por tradiciones, por costumbres, por fanatismos, incluso por muchas ideas, ¿no?, que las defendemos a capa y espada porque nos parece que tenemos algo en lo que agarrarnos, ¿no? Cuando en realidad lo ideal de lo que es bueno no puede ser antagónico al bien de otras personas, sino que el bien, si es bueno, es perfectamente compartible y perfectamente comprensible y apropiado. Por tanto, no podemos decir que este bien es mejor que tu bien. Lo que mejor que puedo hacer es escuchar y, digamos, comprender a la otra persona. Perdona, quería comentarte de todo lo que has dicho, que es muy interesante. Te agradezco que hayas abierto y compartido tu corazón. Tienes todo un bagaje, ¿no?, de experiencias ahí, muy interesante. Quería, si puedes ponernos algún ejemplo práctico tuyo, personal, de cómo tú, con alguno de esos aspectos que consideras que forman la naturaleza caída, que heredamos de la caída del inicio de la historia humana, que te haya costado esa lucha y que todavía sigas en ello porque no lo has conseguido liberar del todo, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, bueno, vamos a ver si nuestra vida es cada día y cada instante en realidad es todo un desafío a la hora, digamos, de digamos, decidir lo correcto, porque nos enfrentamos a muchas emociones que no son propias nuestras, sino que en realidad nosotros somos herederos de todo lo bueno y de todo lo malo de nuestros antepasados, ¿no? Entonces yo simplemente voy a contaros una anécdota, ¿vale? Bueno, yo estaba de representante, de vendedor de productos naturales de la compañía Tongi en el norte de España. En esa zona es donde vive mi familia, León, y por tanto ese era el centro donde yo me movía hacia Asturias, Galicia, León, hasta Salamanca, Burgos y otras zonas de Castilla. En una ocasión, como yo tuve muy buena experiencia haciendo tostón, cuando hay alguien haciendo tostón, suelo parar y suelo ayudarle. Y en esta ocasión era, digamos, dentro de mi territorio, de la zona de mi familia, donde yo voy de una carretera del pueblo de mi familia que se llama La Bañeza, por otra carretera que iba hacia León. Y entonces hay un hombre muy mayor, que iba andando, y a veces la gente va andando de pueblo en pueblo, porque hay pueblos de 3 y 4 y 5 kilómetros de distancia, ¿no? Y entonces yo le paro a esta persona y le digo, oiga, ¿le puedo llevar? Y dice, vale. Hasta Santa María de Prado, que estaba pues a lo mejor a 7 kilómetros, ¿vale? Y entonces le monto en el coche y entonces él era un hombre muy mayor, bastante mayor, ¿no? Y entonces él me dice, ¿quién soy yo? Y yo digo, bueno, pues yo soy de la familia Cabero Dieguez. Ah, Dieguez. Ah, sí. Los torrones. Bueno, era el mote que le daban a mi abuelo, porque en realidad motes, la gente se conocía por motes, pero era aceptable, ¿comprendes? En realidad, torrón es cuando se levanta la tierra y antes de, digamos, de esparcirla para poder sembrar. Torrones. ¿Qué ocurre? Bueno, en realidad mi abuelo tiene una historia muy buena por un lado, pero hay una historia siniestra que nadie de mi familia sabía. ¿Vale? Una historia... Esto es para explicaros un poco cómo funcionan los principios de indemnización, o los principios, las situaciones en las que nos vamos a encontrar. Pero yo tuve la fortuna de tener un ejemplo familiar cercano
muy cercano. No, digamos, de lo que hicieron en la Edad Media o de lo que hicieron en América, etcétera, de lo cual no es lo mismo. Entonces, en realidad, mi abuelo era un hombre muy familiar. Él tenía una fundición de hierro y construía maquinaria de agricultura para la gente y ayudó a mucha gente. Y entonces, ¿qué ocurre? Digamos, era un personaje con mucho reconocimiento. Sin embargo, es una persona que tiene mucho poder y al mismo tiempo se aprovecha del poder que tiene. Mi abuelo construyó un apartamento para cada una de sus hijas. Solamente tuvo hijas y un hijo que después se quedó con todo. Pero que en realidad después fue muy bien porque en realidad se quedó con todo. Con lo cual, bueno, mi familia tuvo que trabajar para ser fuertes. Es decir, en este sentido, no nos damos cuenta, pero a veces las cosas nos faltan porque las tenemos que ganar con honor. Y no simplemente heredar sin honor. Y hay una diferencia entre ser propietario de honor y ser propietario sin honor. ¿Vale? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces mi abuelo, aprovechándose de muchas personas que se querían ir a México y a Latinoamérica, entonces les hizo una oferta. Mi abuelo les pagaba el viaje, les daba todo lo que pedían a cambio de tierras que valían 10 veces más que el dinero que daba mi abuelo. Y si en un periodo de tiempo no le devolvían el dinero con los intereses, como los bancos, ¿vale? Se quedaba con las tierras. ¿Oís? Entonces, mi abuelo llegó a tener un montón de ganadería, pastores, la fundición de hierro, fábricas de cerámica. Y en realidad, toda esta historia me lo comentó esta persona. Mi familia no lo sabía. De hecho, yo no se lo he comentado a mi familia para no ponerlos entredicho. Y dirán, sí, hombre, sí, el señor Torrones, el que le vendía las tierras cuando iban a la guerra, para digamos, evitar la guerra, y que eran perseguidos si eran republicanos o lo que fuera, y que se iban para Latinoamérica, para Argentina, para Chile, para México, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, yo me quedé helado. Y luego, cuando dejé a esta persona, yo sentí que era mi abuelo que estaba explicando a través de esa persona lo que quería que yo supiese para poder liberarlo, ¿no? Y en realidad, ese ha sido uno de los motivos por los que yo he resistido muchas inclemencias. Y he tratado de ser comprensivo precisamente para liberar a mi abuelo. Por otro lado, por parte de mi familia, según mi familia, que siempre ven las cosas buenas, ¿vale? Mi abuelo liberó de una matanza a personas que eran prisioneras en la época de la Guerra Nacional, porque mi abuelo estaba del lado nacional no porque fuera nacionalista, no, sino porque le tocó. Entonces, la fundición de hierro en realidad lo que tenían que construir por ley eran bombas, lo cual no es nada grave, es decir, lo que es la carcasa de la bomba. La carcasa de la bomba y después llevaban, digamos, el material a otras zonas donde le ponían la pólvora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi abuelo evitó una matanza de vecinos, porque entonces los llevaban, lo que se llamaba el paredón, a fusilar. Entonces mi abuelo se puso en el medio y les dijo a toda la gente, esto no lo vais a hacer, ¿no? Y evitó, digamos, este tipo de matanzas terribles, ¿no? Que porque tú eres esto o porque tú piensas lo otro, te quito del medio, ¿no? Bien, es una historia para escribir una novela. Y quiero decir con ello que en realidad el deseo de liberarnos es innato en el ser humano. Y si cometemos errores,
también buscamos la forma de, digamos, de enmendar esos errores, ¿no? Esta película de La Visión me gusta mucho porque en realidad es un personaje que ha abusado de la colonización en Latinoamérica, no sé si era en Brasil y Paraguay o algo así. Y entonces es una época en la que en aquel entonces los papas, porque los papas tenían una lógica curiosa, que lo asumían todos los reyes. Y era que como Jesús, como Dios, es el creador, todo pertenece a Dios. Y por tanto, la administración de todo lo que viene de Dios es de la Iglesia, ¿vale? Así pues, cualquier asunto relacionado con asuntos territoriales tenía que pasar por el Papa y de ahí se dividió el mundo entre portugueses y españoles, en la época, digamos, de esto. Bueno, pues en ese tiempo había un problema de negociación entre portugueses y españoles, ¿vale? Donde la Iglesia partía por la mitad y le quedó una parte como es Brasil, que después se extendió un poquito más, ¿no? Bueno, pues en La Misión en realidad refleja un poco ese arrepentimiento, esa persona que se da cuenta de sus abusos y que entonces se mete dentro del mundo indígena y los indígenas en realidad son gente muy cualificada y les enseñan a tocar la flauta, les enseñan instrumentos y luego había unos coros en la película misma que era impresionante. Realmente es una película que a mí me conmovió, ¿no? Sobre todo cuando se ve por primera vez, ¿no? Es decir, el ser humano está destinado a recuperar su naturaleza original. Está destinado a llegar a ser uno con Dios, a ser bueno, a ser justo y a ser verdadero. Y en esa situación en la que nos encontramos es una situación de luchas y conflictos para determinar el bien. Porque el mal no tiene consistencia. ¿En qué consiste el mal? El mal consiste en ignorancia, sobre todo, ¿vale? Consiste en inconsciencia. Y si decimos que el mal es vanidoso, en realidad, si nosotros realizamos lo que es la vanidad, no es mala. La ambición no es mala, pero esa ambición dirigida contra los demás, por mi beneficio, sí es mala. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque la naturaleza original del ser humano es una naturaleza llena de inquietudes. Y el poder de la ambición es la fuerza que la inquietud necesita para salir adelante, ¿no? Por tanto, lo que es la condición mala no es que exista algo esencialmente que sea malo, sino que lo que entendemos a través de estas enseñanzas es la dirección equivocada de lo que originalmente es bueno. Entonces, podemos decir que nuestros pensamientos los podemos dirigir correctamente y nos dan alegría. Los podemos dirigir incorrectamente y nos causan sufrimiento. Bueno, esto no he dado lugar a preguntas. Y no cabe duda que esto es una materia muy extensa y no es para extendernos, sino me gustaría, si tenéis así algún comentario o alguna pregunta, a lo mejor me puedo, digamos, enfocar en esa dirección. Sí, habías mencionado algo sobre la conciencia en el sentido de, pues, luchar contra el mal. La recuperación de la influencia del mal se puede realizar solamente con el intento de desarrollar la conciencia. ¿Cómo lo ves? A ver, repite otra vez que... Sí, la superación del mal para la recuperación de la conciencia. Sí. Bueno, de alguna forma, si nosotros pensamos en Dios, y aunque no pensáramos en Dios, podemos decir que la conciencia se relaciona con Dios. La conciencia es como si fuera la exaltación de la naturaleza original del ser humano. ¿Comprende? Entonces, ¿qué ocurre? Como había dicho también antes, hay que despertar nuestra propia conciencia.
Entonces, nuestra propia conciencia hay que despertarla, digamos, alimentándola del bien, alimentándola de mucha comprensión, alimentándola de amor. Y esto cada vez va a ir a más en la medida que encontramos, digamos, más posibilidades de amar, no porque nos las den, sino porque nosotros las creamos. Las posibilidades que nosotros tenemos de amar no dependen de otras personas, dependen de mí mismo, ¿no? Y nuestra capacidad de amar no depende de que los demás me conforten o me comprendan, ¿no? Dependen de cuánto yo comprendo y amo a los demás, ¿no? Entonces, en la medida, esta al menos es mi experiencia, y no significa que yo sea una buena persona o que mi conciencia sea extraordinaria, ni mucho menos, porque eso es muy difícil de hablar de uno mismo, a no ser de que tenga un resultado de elocuencia, de amor hacia los demás, que los demás lo viven. Pero imaginaros que yo soy muy bueno, ¿vale? Pero solamente soy yo. Y me pongo por encima de los demás porque soy más bueno que los demás. Bueno, esto sería terrible. Esto sería, digamos, abuso del bien. O me engañaría a mí mismo. Si yo en realidad quiero despertar mi conciencia, quiero conocer a Dios y quiero comprenderme a mí mismo, debo comprender a los demás. Y si yo no soy capaz de ayudar a los demás, entonces no soy tan bueno como pretendo o como trato de exponer o incluso trato de imponer, ¿no? Por eso, cuando nosotros observamos lo que es el bien y el mal, es un asunto de dirección. Por ejemplo, la autoridad católica, que se ha sobreestimado una autoridad que no le corresponde, ha hecho mucho daño a la sociedad. Y debido a las consecuencias, se va dando cuenta de que algo ha tenido que estar equivocado. No sé si fue en el Papa Pablo VI, creo que fue Pablo VI, en los años 70, donde se empezó a reconocer por primera vez que la Inquisición no era Santa Inquisición, porque se le llamaba, cuando estudiamos historia, la Santa Inquisición. Y la Inquisición es que yo te denuncio porque tú no estás de acuerdo a la ley del cielo, ¿vale? Entonces, quiero decir que han ocurrido cosas y hoy día, también debido a los medios de comunicación, podemos observar que la frecuencia del mal es muy fuerte, pero también la frecuencia del bien puede serlo. ¿Comprende? Porque tenemos los mismos medios que pueden dirigirse correctamente o incorrectamente. Bueno, yo tengo una pregunta y es, bueno, no sé si sea un poco científico o sea un poco espiritual la pregunta, pero naturalmente vemos que la ausencia, que la oscuridad es la ausencia de luz. Es verdad. ¿Cierto? El negro es la ausencia del blanco, o sea, como su opuesto. En ese sentido, y energéticamente también se ve con el tema de los polos, del magnetismo y todo. Entonces, ¿a qué voy con esa pregunta? ¿Se podría considerar que para que exista el bien tiene que existir el mal? ¿O tienen que complementarse para que pueda uno estar a la par del otro? Sí. Sí, bueno, la verdad que fíjate que este es un asunto muy curioso, que yo hace muchos años tenía debates con gente, porque en la filosofía oriental se habla del yin y el yang, ¿vale? Entonces, hay algo y existe el opuesto, ¿vale? En términos de la naturaleza es así. Por ejemplo, yin y yang es protón y electrón. Pero el protón y el electrón conviven y son necesarios mutuamente para que sean átomos. Y lo mismo es las moléculas y lo mismo es cualquier otro ser. Por ejemplo, si nosotros queremos estar de acuerdo, tenemos que dialogar y ver una base común que nos una, ¿vale? Si hay una base común que nos une, en realidad eso sería bien, ¿vale?
Pero en este caso, el bien y el mal no entrarían dentro de esta dinámica de la vida, sino que en realidad observamos el bien como algo que es natural y que es constructiva, y el mal como algo que no es natural y que es destructivo, ¿no? Entonces, no significa que para ser constructivo haya que ser también destructivo, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, observar que dentro de lo constructivo hay deficiencias, pero expectantes en lo constructivo. Por ejemplo, la ecuación de la forma en cómo la ciencia, la investigación científica se desarrolla es la siguiente, ¿no? Primeramente, se plantea un objetivo y luego se van descartando, digamos, opciones no favorables, hasta que acorralan al objetivo con las probabilidades más apropiadas, ¿no? Eso no significa que haya mal, ¿comprenden? Eso no significa que eso sea malo. La definición del mal que aquí se trata de entender es la distorsión de la naturaleza original. Es la distorsión de algo que originalmente es bueno, pero se dirige en una dirección equivocada, ¿no? Entonces, es decir, que yo sea ignorante no es malo. Yo quiero saber, pero sé que la ignorancia me va a causar muchos errores. En un cierto sentido, el error no es que sea malo. Podría serlo. Por ejemplo, un error que se condena y es motivo de ser destructivo es una forma de entender el error equivocadamente. Pero, sin embargo, ese mismo error puede ser totalmente constructivo si aprendes la lección y no lo vuelves a cometer. ¿Comprendes? Entonces, siendo lo mismo, podemos dirigirlo con una comprensión constructiva o con una incomprensión destructiva. Sí, muy bien, muchas gracias, José Manuel. Me gustaría preguntarte, a no ser que Alex quiera hacer una pregunta antes, ¿no? Sí. Mi segunda pregunta es la siguiente. Si tú, por ejemplo, nos has hablado de la historia de tu abuelo, que, bueno, que había dispuesto de grandes recursos económicos. Era bueno, Sí. pero había otra parte siniestra que mi familia no sabía. Eso es. Entonces yo quería decir que si tú, por ejemplo, supongamos, tuvieras a tu disposición la capacidad de poder de decisión en nuestro movimiento, en nuestra organización, la unificación, y al mismo tiempo la capacidad o el apoyo fuerte económico, ¿qué cosas introducirías o qué cosas cambiarías para poder llevar nuestro mensaje de los principios con más facilidad, con más éxito a todos los campos de la sociedad? Ya, bien. Para combatir pues la naturaleza caída, ¿no? Que está muy fuerte, especialmente en España, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver. La realidad del ser humano es una realidad universal. No es algo peculiar de España, ni de Francia, ni de Alemania. En realidad, si algo he aprendido en el movimiento de unificación, es a tener una visión universal, ¿no? Que, por ejemplo, si yo quiero hacer algo bueno por la humanidad, tendría que empezar por este país. Y si quisiera hacerlo por este país, tendría que empezar con mi propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Yo entiendo que estas enseñanzas son unas claves de comprensión que la sociedad necesita. Porque necesitamos la comprensión, ¿no? Y el esfuerzo para comprender, para poder mejorar, ¿no? Entonces, yo siempre he deseado, digamos, abrir un centro de unificación en todos los pueblos de España, ¿no? De hecho, siempre he querido tener el fundamento económico para que eso fuera así, ¿no? Y yo lo estoy intentando y no puedo decir que lo haya conseguido, pero varias posibilidades que se han acercado, yo creo que por razones providenciales, conocer a Freddy, conocer a Robert, conocer a gente que conozco, muchas personas que en realidad podemos encontrar una afinidad para hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, basta con que tengamos un motivo común, que tenga carácter y que tenga, digamos,
consenso y además haya comprensión para ello, en realidad todo es posible, ¿no? El concepto de beneficio que se enseña en el principio divino es muy interesante. Es muy interesante porque el beneficio en realidad tiene dos aspectos. Está el individual y el colectivo, ¿vale? Entonces, cuando un individuo, digamos, contribuye al propósito del conjunto, en realidad el conjunto te protege como individuo. ¿Comprende? Entonces, eso podemos decir que es el ideal. ¿Qué es la caída humana? La caída humana en este principio es que yo, como individuo, me aprovecho del conjunto. ¿Comprende? Esto es el mundo caído. El mundo restaurado, o el mundo de la restauración, sería que yo contribuyo al conjunto y el conjunto garantiza la seguridad, la estabilidad del individuo, ¿no? Eso se llama progreso, pero eso solamente se puede hacer con Dios. No puede ser un acuerdo entre tú y yo por razones prácticas o pragmáticas, ¿vale? No daríamos ni el primer paso. Si nosotros queremos verdaderamente ser una gran familia, que en un cierto sentido representa la estructura donde Dios puede vivir, en el buen sentido, como sabemos, la familia puede ser todo lo contrario. Pero desde el lado ideal es el lugar donde se desarrolla la confianza, el carácter, la personalidad y se desarrollan los motivos de vivir. Una familia que es constructiva es una familia donde existe amor, libertad y confianza, ¿no? Y si nosotros podemos crear una comunidad donde haya amor, donde haya libertad, independencia, ¿no? Y donde haya confianza, entonces esta comunidad cambiaría este país. Entonces podríamos hacer la mejor contribución por el mundo. Y aquí la economía y el espíritu, como el cuerpo y el espíritu, tienen que estar en armonía. No se puede decir que el cuerpo va por un lado y la mente va por el otro. No hay forma de poder encontrar estabilidad en la contradicción. En el error, si el error persiste, se vuelve una contradicción y se vuelve una enfermedad. Pero si somos sabios, si hay un escape de agua, antes de inundarnos y escapar, mejor arreglamos la avería. Y de esa forma podemos verdaderamente evitar el error de nuevo. El error tiene sus consecuencias, pero también tiene su aprendizaje, ¿no? Sí. Bueno, en la lucha de establecer este ideal y eliminar el mal de la vida humana, nosotros que estamos en la cultura cristiana, vemos que durante toda la historia del cristianismo han intentado hacer esto. Entonces, ¿qué nuevo piensas tú que nuestra religión o nuestra filosofía o nuestra ideología, nuestros ideales, ha traído a esta lucha? Sí, sí. Bueno, la verdad que una de las... vamos a ver, hay muchas incógnitas que son como, digamos, nudos o también como, digamos, eslabones perdidos, ¿vale? Entonces, están los nudos que aceptamos el error y nos sentimos impotentes. Y están, digamos, los eslabones perdidos que los podemos encontrar, ¿no? Entonces, cuando yo conocí los principios divinos, en realidad encontré esos eslabones perdidos que me permitían comprender la naturaleza de Dios, me permitían comprender la caída humana, me permitían comprender la historia de la restauración o la historia providencial de la restauración, que significa salvación, me permitió comprender quién era Jesús,
qué significaba el Mesías y además me permitió comprender toda la historia del cristianismo, todas las denominaciones cristianas, todas las situaciones que han habido en el cristianismo entre protestantes y católicos desde 1517 hasta el presente, ¿no? Y me permitió comprender una realidad prometedora en la que vivimos hoy día. Entonces, el cristianismo, a diferencia de otras creencias religiosas que existen en el mundo, como por ejemplo el confucianismo o digamos el budismo, incluso el Islam se parece mucho al Antiguo Testamento y tiene muchas partes parecidas al cristianismo, ¿vale? Pero el Islam, digamos, igual que el Antiguo Testamento judaico, digamos, esperan, digamos, se someten a la ley para poder ser, digamos, redimidos y poder, digamos, vivir una vida libre cuando se va al mundo espiritual. Esta es, digamos, un poco la enseñanza. El catolicismo es un poco parecido, pero el cristianismo, aparte, digamos, del catolicismo, es decir, las enseñanzas bíblicas, tiene muchas enseñanzas muy profundas, ¿no? Entonces, en la Biblia, Jesús mismo dice que había muchas cosas que quería decir, pero que no podíamos con ellas, porque no estábamos preparados para entender. Y entonces comentaba que vendrá el día en el que os hablaré clara y llanamente del Padre, refiriéndose al Padre Celestial. Porque sabe, Jesús en realidad como Mesías, el Mesías significa el Salvador, ¿no? Entonces, si no es Salvador, no es el Mesías. Por eso para los judíos Jesús no es el Mesías. Entonces, ¿qué significa el Salvador cristiano? Significa que después de la resurrección, en Pentecostés, los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo y entendieron por primera vez qué significaba el Mesías. Y entonces se volvieron baluartes de las expectativas providenciales, preparando el camino que se había perdido. Entonces el cristianismo mantiene los ideales, despierta la conciencia, pero hay eslabones perdidos, ¿no? Y esos eslabones en parte es la mejor comprensión de Jesús y la comprensión constructiva de cómo Dios trabaja en el cristianismo, independientemente de los errores que nosotros podemos decir que son, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que también no es exactamente cristiano, que forma parte de la naturaleza original del ser humano. Que el ser humano quiere ser libre, quiere ser bueno, quiere ser justo y quiere ser verdadero. Donde sea. En Papúa Nueva Guinea, en cualquier parte de África, en China, en Japón, en Estados Unidos, aquí y en todas partes. Entonces, es decir, el ideal es el ideal y es algo que en realidad se presiente, se trata, pero no se sabe cómo resolverlo. Muy bien, José Manuel. Me gustaría hacerte una tercera pregunta, ¿vale? Suponiendo, que sabemos que no, pero nos ponemos en esa situación, de que tú pudieras viajar a través del tiempo, al pasado en este caso, ¿vale? A tus años mozos, a tu juventud, pero llevándote contigo todo ese conocimiento, ese saber que nos estás pues, enseñando, ¿no? Mostrando en el día de hoy, y toda tu experiencia acumulada en tu vida, ¿qué tres cosas del pasado, de tus años mozos, que hiciste o tomaste malas decisiones y que te arrepientes, cambiarías si pudieras? No sé si me he explicado. Yeah. Bueno, vamos a ver. Mi vida de fe ha sido, en un cierto sentido, bastante inmadura, pero bastante, digamos, echado hacia adelante, ¿no? Que dentro de esa inocencia y de esa inmadurez no podía ver el mal que había, ¿no? Y, por tanto, yo es como que me he sentido traicionado, ¿no? Pero debo reconocer que la historia humana es una historia muy mala, ¿no? Que tenemos antecedentes, lo de mi abuelo es reciente, pero si fuéramos al abuelo de mi abuelo y los abuelos de mis abuelos, no
no me puedo imaginar qué es lo que habrán hecho en contra de los demás, aún queriendo ser buenos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tenía muy buenas amistades. Las amistades en realidad nunca mueren, las sigo teniendo, ¿vale? Pero sí que me hubiera gustado haberles atendido mucho mejor. Me hubiera gustado, digamos, haber compartido ilusiones que, sin haber conocido la enseñanza del principio divino, habíamos compartido, ¿no? La verdad que yo creo que hice un esfuerzo, un sacrificio del que me lamento, que dejé a mi familia por estos ideales, pero de una forma un poco brusca. Y eso, aunque no después intenté reconciliarme, pero mis padres sufrieron mucho, y también mis hermanos, porque tomé la decisión de meterme en un movimiento muy cuestionable, porque no debe ser un movimiento idealista. Había mucha negatividad y persecución en aquel tiempo, ¿no? Bueno, sí, había negatividad, y entonces la negatividad no se entiende sino negativamente. Entonces, y otra cosa es que quizás cuando tuve la oportunidad de estar en León como vendedor, a lo mejor me tenía que haber quedado allí para, digamos, tanto confortar a mi familia como desarrollar un proyecto con un potencial muy grande, tanto en Galicia, Asturias como León, que para mí es gente muy buena, es gente muy preparada. ¿Cuántos años trabajaste para Tonkin haciendo esa zona? 5 años, 4 o 5 años. Bien, podemos decir que esto es de lo que me lamentaría, ¿no? Me lamentaría, bueno, hay una frase que tengo dentro de mis escritos que es esta, ¿no? Nunca me pude imaginar en el pasado el futuro del presente. Yo no sé si tiene sentido. Nunca me pude imaginar en el pasado el futuro del presente. Entonces, quiero decir que he invertido mucha ilusión, pero me he dado cuenta que todo es mucho más lento, que existen todavía más problemas de los que yo no me podía imaginar, y que si tú quieres hacer algo bueno, en realidad vas a tener barreras por todas partes. Y otra cosa que he entendido es que nuestra comunidad es una comunidad que representa el mundo. No tenemos que ser negativos ante los que puedan ser negativos. Es que la realidad del ser humano es una herencia mala que está en conflicto con el bien que deseamos. Por tanto, nuestra comunidad representa el mundo. ¿Qué significa representar el mundo? Representa todos los antecedentes del mundo, todas las diferencias del mundo, todos los conflictos raciales, todos los conflictos religiosos, todos los conflictos familiares, todos los conflictos personales, todo tipo de complejos, todo tipo de miedos, con la posibilidad de que nos curemos, como si fuera un hospital. Y en este hospital hay de todo, pero no significa que tengamos que estar en contra de otros, ¿no? Sino que tenemos que encontrar el camino de liberación, que finalmente es la sintonía. Muy bien, José Manuel Cabero, lo vamos a dejar aquí, sí, porque ya son las 6, llevamos una hora y un poquito más, pero te agradecemos todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, pues haber podido conocer un poquito más de ti, de tu vida, ¿no? Y realmente pues concienciarnos y reflexionar acerca de estos aspectos de la naturaleza caída, que son reales, que cargamos con ellos, y que es todo un trabajo de una vida que seguramente no vamos a tener suficiente tiempo para irlos eliminando o irlos superándolos, transformándolos, ¿no? en nuestra verdadera identidad, en nuestra naturaleza original. Es decir, verdaderamente el conectarnos, el centrarnos, el hacer que Dios sea una realidad presente, ¿no? En todo lo que hacemos.
Pues solamente decirte, para cerrar, si quieres concluir con 2 o 3 palabras, un resumen general, ¿vale? Bueno, pues mira, en realidad llevo varios años haciendo un trabajo que se llama la naturaleza del mal, justamente el tema que hemos tratado, ¿no? Entonces, simplemente voy a leer la introducción, lo que es, digamos, no la introducción, sino el índice, para que veáis un poco los temas que se tratan, ¿no? La naturaleza del mal, la enfermedad que se puede curar. En realidad es un tema esperanzador. Primera parte, la naturaleza del mal, el deseo. La naturaleza del deseo, el deseo más grande, el amor, la esencia del universo. Protección, nuestra inversión. Lo que tenemos es lo que damos y eso vuelve. La vida tiene sentido y sin sentido es un tormento. Notas de consideración, los enredos. Deseamos ser amados, verdades mal llevadas, buenos retorcidos, condena, indecisos, insatisfechos y conformados. No estamos satisfechos, decepción, las ecuaciones del mal, la mente cerrada, el bien, formalmente buenos, utilizar a la gente para sus embelesadas grandezas, sandeces del espíritu, los tópicos, fundamento, la naturaleza autodestructiva del ser humano, el miedo, el plagio y las plagiadas, otras descripciones del poder del mal, los precedentes del mal, insinuaciones, la paz amorfa del dominio del mal, analogía que sintetiza los contenidos que hemos tratado, la llamada de la conciencia, pureza, segunda parte, la trascendencia del ser y la realidad espiritual, el azar y las casualidades, razones significativas, casualidad, la lógica de las probabilidades, la lógica de los aspectos globales, el crecimiento y el desarrollo y la madurez, las 3 etapas. Bueno, me voy a quedar aquí porque resulta que es que hay como bastantes más, ¿no? ¿Sigo? Bueno, es que no quiero, digamos, atosigaros. La lógica, el razonamiento y la verdad. ¿Qué es la lógica? ¿A quién se le atribuye la lógica? ¿Qué sentido tiene la lógica? ¿Qué naturaleza tiene la lógica? La lógica nos antecede. La razón nos antecede. La verdad nos antecede. El bien nos antecede. El sentido y el propósito nos antecede. La verdad, el bien nos antecede, el sentido y el propósito nos antecede, el ideal, nota. La investigación que el ser humano ejerce están basados en la deducción. ¿Qué es la deducción? La deducción matemática, el sentido, el propósito, señalización, antropología, la realidad espiritual, la mente y el cerebro, la naturaleza espiritual, la mente, el espíritu. ¿Por qué no podemos ver nuestro espíritu? ¿Cómo es nuestro espíritu? El cuerpo vive en el mundo físico y el espíritu en el mundo espiritual. La naturaleza del mal. Tercera parte. Origen, proceso y características de la naturaleza del mal. Referencias que nos anteceden en esta condición nefasta. Relato bíblico que alegóricamente desvela los antecedentes del mal. Señalizaciones, la personalización, la confianza, conozcámonos. Representación comparativa que resume la conclusión de todo lo que hemos estudiado. Mis convencimientos. Bueno, como comprenderéis, este es un libro que tiene 168 páginas, ¿no? Y podemos decir que tiene muchos temas, ¿no? Y en realidad la explicación de la naturaleza del mal es al final. Porque lo que estoy explicando anteriormente es, digamos, capacidades que tiene el ser humano para después comprender y conocer la naturaleza del mal, ¿no? Es un libro que lo estoy repasando. En los 2 anteriores que he hecho me he equivocado y no quiero equivocarme. De hecho, tengo que hacer una segunda edición, ¿no? Pero rectificada, ¿no? Muchas gracias.